Pocas historias en la Biblia tienen el poder de conmover el alma como la de Raquel. No solo fue esposa de Jacob, fue su amor verdadero, su anhelo más profundo. Pero lo que muchos no saben es que Raquel no solo vivió una historia de amor, también fue el corazón silenciado de una nación entera. Detrás de su aparente fragilidad se escondía una fuerza divina que moldeó el destino de las tribus de Israel. Hoy te voy a contar la verdad no contada de esta mujer que lloró, esperó y finalmente dio origen a un linaje que cambiaría el rumbo espiritual del mundo. Quédate hasta el final, porque su historia está conectada con algo mucho más profundo. El alma de una madre que sigue llorando desde su tumba hasta nuestros días. Y si te emociona descubrir los secretos que la Biblia oculta entre líneas, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias que transforman el alma. El polvo del camino se elevaba con el viento de Canaán. El sol caía con fuerza sobre las piedras y los pasos de Jacob eran lentos, cansados, pero guiados por un propósito invisible. No era solo un viaje físico, era una búsqueda espiritual. Había huido de su hermano, sí, pero en lo más profundo de su alma sentía que lo esperaba algo más grande que la fuga, algo que tenía que ver con el alma de otra persona. Y entonces la vio, Raquel, una joven pastora, guiando el rebaño de su padre, acercándose al pozo como si la misma tierra la llamara. Su figura se recortaba contra el cielo como una visión, y sus ojos reflejaban una dulzura que Jacob jamás había conocido. No se dijeron nada al principio, solo se miraron, pero en esa mirada se abrió un canal invisible entre sus almas. No era un amor cualquiera, era un lazo predestinado, una conexión que venía de antes de nacer. Él se acercó, quitó la piedra del pozo, un gesto simbólico que iba más allá de la cortesía. Estaba quitando un obstáculo, abriendo el flujo del destino. Le dio agua a su rebaño y luego la abrazó, no con el cuerpo, con el alma. Lloró. Jacob lloró al verla. ¿Por qué? Porque en ese momento entendió que había llegado al lugar exacto, en el instante divino. Raquel no era solo una mujer hermosa, era la confirmación de que Dios no lo había abandonado. Era su señal. Raquel, por su parte, lo llevó a la casa de su padre, Labán. Todo parecía encajar. El extranjero era su primo, sí, pero más allá del parentesco, había algo inevitable entre ellos. Lo que aún no sabían era que su historia estaría marcada no solo por el amor, sino por la espera, el sacrificio y un dolor profundo que dejaría huellas eternas. Desde ese momento, Raquel entró en el corazón de Jacob, pero aún no sería su esposa. No todavía. La vida tenía pruebas que superar. Raquel no solo sería la mujer deseada, sino la mujer probada. En los años siguientes, el nombre de Raquel se convertiría en sinónimo de paciencia, de lucha invisible, de oración silenciosa. Pero por ahora, ella era solo una joven pastora, ignorando que se convertiría en la madre de un linaje y que su nombre quedaría grabado en la historia sagrada para siempre. Lo que comenzó junto a un pozo estaba a punto de convertirse en el inicio de una nación. Jacob, con el corazón lleno de amor, se ofreció a trabajar 7 años por Raquel. No pidió más, no exigió garantías. Su único deseo era que ella, la mujer que había tocado su alma, fuera su esposa. Labán aceptó, pero en su interior ya planeaba una traición. Raquel escuchó la propuesta. Su corazón latía fuerte entre la emoción y la incertidumbre. 7 años, tanto tiempo. Pero ella sabía que ese amor no era común. Estaba dispuesta a esperar, y lo hizo. Esperó con el alma, con los ojos puestos en Jacob, viendo cada día cómo trabajaba por ella. Nunca hubo quejas en sus labios. Cada vez que él la miraba desde el campo, ella sonreía, como quien guarda una promesa sagrada. Pero la noche de bodas llegó, y con ella, el engaño. Labán, astuto y atrapado en sus propias tradiciones, le entregó a Jacob a su hija mayor, Lea, ocultando su rostro bajo el velo, cubriendo la verdad con el silencio.
Jacob, cegado por la emoción, no notó la diferencia hasta que ya era demasiado tarde. Al amanecer, la verdad se reveló. No era Raquel quien había dormido a su lado, era Lea. ¿Y Raquel? ¿Dónde estaba? ¿Qué sintió al ver que su lugar había sido usurpado por su propia hermana? No sabemos si lloró en silencio, si gritó al cielo o si simplemente bajó la cabeza. Pero lo que sí sabemos es que su corazón se rompió, porque ella no solo había sido desplazada, había sido negada. Sin embargo, Raquel no reclamó, no causó escándalo. Guardó su dolor como solo las almas profundas lo hacen, en el silencio, porque su historia, como muchas de las grandes mujeres de la Biblia, sería escrita con lágrimas invisibles. Jacob, indignado, reclamó a Labán, y el precio volvió a ser fijado, 7 años más. Raquel lo oyó, y supo que tendría que esperar otros 7 años, 14 años por un amor, pero lo esperó, porque cuando el alma reconoce su destino, no hay tiempo que pueda disuadirla. En ese periodo, Lea fue esposa, fue madre. Raquel, en cambio, fue solo espectadora. Una mujer que amaba profundamente, pero que no podía tocar lo que más deseaba. Aún así, su espíritu no se quebró, porque ella sabía que su momento llegaría. Y llegó. 14 años después, finalmente, Raquel se convirtió en esposa de Jacob, pero el camino apenas comenzaba. Lo que parecía el fin de una espera sería apenas el inicio de una batalla espiritual mucho más profunda. Su infertilidad, una mujer que había esperado tanto, ahora enfrentaba el silencio de su propio cuerpo. Pero incluso en ese silencio, Raquel no dejó de orar, porque ella sabía que los sueños verdaderos exigen fe verdadera. ¿Y tú, qué estás esperando con el alma? ¿Qué promesa sientes que se ha demorado demasiado en tu vida? Si estas historias despiertan algo dentro de ti, no olvides seguir el canal. Aquí honramos las voces que el tiempo quiso silenciar, y juntos recordamos que el alma siempre reconoce a quien le pertenece. El alma de Raquel era un campo fértil de amor, pero su vientre estaba sellado por un silencio divino. Mientras Lea daba a luz hijo tras hijo, Raquel solo escuchaba los llantos de recién nacidos que no eran suyos, y cada uno de esos llantos era una herida más. Imagina a Raquel, cada mañana viendo a Jacob acariciar a sus hijos con Lea. Ella, la amada, la que había sido esperada durante 14 años, ahora se convertía en la que no podía dar lo que más deseaba: vida. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué guardaba silencio con ella? Raquel no maldecía, no se volvía contra su hermana ni contra Jacob. Su dolor era íntimo, sagrado. Se acercaba al Eterno en la intimidad de la noche con la voz quebrada por el llanto. «Dame hijos, o me muero», le dijo un día a Jacob. Pero en realidad no era a él a quien hablaba, era a Dios. Era un clamor tan profundo que movía las fibras del cielo. Era el grito de una mujer que no pedía por vanidad, sino porque su alma sabía que había sido destinada a algo más. Sabía que su historia no podía quedar en el olvido como la de tantas mujeres sin nombre. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Raquel ofreció a su sierva Bila para tener hijos en su nombre, una práctica común en esa época, pero en el caso de Raquel, no era solo un acto de desesperación, era un acto de fe, una forma de abrir el camino, de no rendirse. Dan y Neftalí nacieron de esa decisión, y aunque no salieron de su vientre, salieron de su alma. Pero aún así, la promesa no estaba completa. Cada noche, Raquel seguía orando, no con palabras bonitas ni discursos largos, sino con lágrimas, con el corazón desnudo. Y un día, Dios la escuchó. La Biblia dice: «Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó, y le concedió hijos». Una frase tan breve, pero que encierra un universo de amor. Porque cuando Dios se acuerda de alguien, no es porque lo haya olvidado, es porque llega el tiempo exacto. Raquel quedó embarazada, y dentro de ella comenzó a formarse un niño que llevaría la esencia de su esperanza. Su nombre sería José, y su historia aún haría temblar reyes.
Raquel entendió que el dolor no había sido en vano, que el silencio de Dios no era castigo, sino preparación. Y así, la mujer estéril se convirtió en madre, pero su historia apenas comenzaba. Cuando Raquel sostuvo a José por primera vez en sus brazos, no fue solo una madre acunando a su hijo, fue una mujer abrazando el fruto de una oración largamente sembrada. José no era solo un niño, era una señal, una promesa cumplida, un milagro encarnado. Lo miraba con ternura, y en esos ojos pequeños veía el reflejo de los cielos que una vez parecieron cerrados. Cada respiración del niño era un canto de victoria. Cada sonrisa, un recordatorio de que Dios no olvida. Solo espera el momento justo. Jacob lo sabía. José era distinto. Lo amaba con una intensidad que ni él mismo comprendía. Y aunque eso traería consecuencias, la raíz de ese amor estaba en Raquel. Ella había dado a luz no solo a un hijo, sino a una nueva esperanza para toda la casa de Israel. Pero había algo más. Raquel sabía que ese hijo no sería el único. En su corazón aún sentía que otro vendría, que su alma aún tenía más por entregar. Pero por ahora se deleitaba en ver crecer a José, en ver cómo su hijo caminaba entre los hermanos, con una luz especial, una luz que años después salvaría a toda su familia. Raquel no vivió para ver a José en Egipto, ni para ver cómo se convertía en el segundo hombre más poderoso del mundo, pero su espíritu sí lo vio, porque las madres espirituales no mueren, trascienden. En cada decisión de José, en cada palabra de sabiduría, en cada acto de perdón, estaba ella, su compasión, su fe, su ternura. José fue la respuesta a una oración, pero también el inicio de un propósito mayor. ¿Y tú, alguna vez has sentido que tu oración tarda demasiado en ser escuchada? ¿Que Dios guarda silencio mientras otros reciben lo que tú sueñas? No te desanimes. A veces, el cielo se demora, no porque te niegue algo, sino porque quiere darte exactamente lo que tu alma necesita. Si esta historia te está conmoviendo, apóyanos con un gracias o suscribiéndote al canal. Aquí no solo contamos historias, recordamos a las almas que el tiempo quiso enterrar y las traemos de vuelta para que sigan iluminando el camino. Los años habían pasado, José ya era un niño, Raquel volvía a sonreír, y entonces llegó la voz de Dios a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, regresa. Pero el regreso no era un viaje común, era una confrontación con el pasado, con Esaú, con los errores, con el miedo. Jacob reunió a su familia, las esposas, los hijos, los rebaños, y entre el polvo del camino avanzaban hacia lo desconocido. Raquel iba con ellos, montada sobre un camello, con su hijo cerca del pecho y un secreto bajo su ropa. Antes de partir, Raquel había hecho algo que pocos entienden hasta hoy. Había tomado los ídolos domésticos de su padre, Labán, pequeñas figuras, símbolos familiares, pero con gran peso espiritual. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue por protección? ¿Por miedo? ¿Por rebeldía? La Biblia no lo dice abiertamente. Pero si miramos más profundo, podemos intuir algo. Raquel no era ignorante. Era una mujer espiritual, y aunque amaba a Dios, también sabía que el camino estaba lleno de peligros invisibles. Quizás en su humanidad creyó que aquellas figuras podían ayudarla. O tal vez quería cerrar un ciclo, alejar a Labán de su familia. Lo cierto es que lo hizo. Y cuando Labán los alcanzó, buscando sus ídolos, Raquel los escondió. Sentada sobre ellos, fingió estar en su periodo menstrual para que su padre no la hiciera levantarse. Fue una escena tensa, cargada de simbolismo. Era una hija desafiando a su padre, una mujer protegiendo su nuevo hogar, una madre dispuesta a todo por su familia. Raquel no fue una figura pasiva en la historia. Fue una pieza clave, aunque casi siempre en silencio. Su presencia marcaba el rumbo, aún sin levantar la voz. El viaje continuó. Dios protegía a Jacob. Y Raquel, una vez más, seguía caminando sin saber que su destino final se acercaba.
El camino hacia Efrata era áspero, polvoriento, y nadie imaginaba que el cielo se oscurecería tanto en ese tramo. Raquel estaba embarazada nuevamente. Su alma lo sabía. Este hijo era distinto, no solo por ser el segundo, sino porque algo en ella presagiaba que su cuerpo ya no resistía. El dolor comenzó en medio del trayecto. No había casa, ni parteras preparadas, ni lugar seguro. Solo el suelo seco, los gritos de dolor y la mirada desesperada de Jacob. Raquel estaba dando vida, pero también la estaba perdiendo. Su respiración se volvió entrecortada. Las contracciones eran como truenos en su vientre, y mientras los demás hijos la miraban con miedo, José se aferraba a una roca rezando con fuerza, y entonces, en medio de la sangre, el sudor y las lágrimas, nació el niño. Raquel lo miró, no pudo abrazarlo, solo lo vio, y le puso nombre, Benoni, que significa hijo de mi dolor. Ese nombre era su despedida, su última palabra, porque ella sabía que no vería crecer a ese hijo. Sabía que su alma se estaba desprendiendo del cuerpo. Era la muerte de una madre, pero también el nacimiento de un símbolo eterno. Jacob, destrozado, tomó al niño, lo levantó y con la voz quebrada lo renombró. Benjamín, el hijo de mi mano derecha, el hijo de la bendición. Fue un acto de transformación. El dolor se convirtió en esperanza. La muerte en continuidad, Raquel en inmortalidad. No fue enterrada con los patriarcas, no. Raquel fue sepultada junto al camino, en un lugar solitario. Pero ese lugar se volvió sagrado, porque ahí, entre piedras y silencio, descansaba una mujer que lo dio todo por amor, una mujer que murió trayendo vida, una mujer que lloró, esperó y nunca se rindió. Raquel se convirtió en símbolo de todas las madres que sufren, de todas las mujeres que aman en silencio, de todas las almas que incluso en la pérdida siembran eternidad. ¿Y tú, has sentido alguna vez que tu dolor no tiene sentido, que das y das sin recibir nada a cambio? Raquel nos enseña que el dolor no es el final, es un portal, y que lo que nace de una lágrima puede convertirse en una nación. Si este mensaje te toca el corazón, suscríbete ahora. Aquí honramos las historias que fueron silenciadas por siglos, historias como la de Raquel, que aún hoy nos hablan al alma. La caravana continuó su camino. Las pisadas se mezclaban con el polvo y el viento, pero algo faltaba, alguien había quedado atrás. Raquel. Su cuerpo ya no respiraba, su voz ya no cantaba, el alma que tanto esperó, que tanto oró, que tanto amó, ahora descansaba bajo un cielo abierto, lejos de cualquier ciudad, lejos incluso de la cueva de Macpela, donde estaban sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y más tarde Lea. ¿Por qué? ¿Por qué no fue llevada junto a los patriarcas? La Biblia no lo explica del todo, pero quizás su tumba no está en Hebrón porque su destino no era ser solo una figura entre los grandes, sino ser una señal eterna en el camino. Jacob la enterró allí junto al camino a Efrata, que luego se llamaría Belén, y puso sobre su tumba una piedra, un marcador, un testimonio. No fue un sepulcro adornado ni un monumento majestuoso, fue una piedra solitaria. Pero esa piedra tenía más significado que 1000 palabras. Era un altar de memoria. Raquel no sería olvidada. Años después, ese lugar se convertiría en punto de peregrinación. Las mujeres de Israel pasarían por allí, llorando sus propias pérdidas, sus hijos, sus duelos, y de alguna forma sentían que Raquel las entendía, que ella las escuchaba, porque su tumba no era solo un lugar físico, era un símbolo espiritual, un espacio donde el cielo se encuentra con el llanto humano. Raquel no murió en vano. Su muerte fue semilla, semilla de un pueblo, semilla de una promesa, y en cada mujer que llora, en cada madre que ora, en cada alma que espera, Raquel sigue viva. Mucho tiempo después de su muerte,
Cuando Israel vivía tiempos oscuros y los hijos eran llevados al exilio, un profeta se atrevió a nombrarla. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Jeremías 31:15. ¿Lo comprendes? Raquel, muerta hace siglos, aún llora. Su espíritu no se quedó callado en la tumba. Sigue clamando por los suyos. ¿Por qué Raquel y no Lea? ¿Por qué no otra mujer? Porque Raquel representa algo más profundo, la Madre Eterna, la intercesora silenciosa, el corazón de Israel que no se resigna a perder a sus hijos. Su llanto atraviesa los tiempos. Cuando los niños hebreos eran asesinados por orden de Faraón, Raquel lloraba. Cuando Herodes mandó matar a los inocentes en Belén, Raquel lloraba. Cuando una madre hoy pierde a su hijo o una mujer siente que sus sueños han sido arrebatados, Raquel llora con ella. Es una figura viva, espiritual. Su historia no terminó con su muerte. El mismo profeta que la escuchó llorar también trajo esperanza. Reprime tu voz del llanto, porque hay esperanza para tu porvenir. Raquel llora, sí, pero su llanto no es de desesperanza, es de compasión. Es de una madre que sabe que sus hijos volverán. Y es por eso que su tumba, aún hoy, sigue recibiendo visitas. Mujeres, hombres, familias enteras van allí a orar, a pedir, a llorar, porque sienten que ella los comprende. Raquel se convirtió en algo más que una figura bíblica. Es un arquetipo del alma materna, del amor que trasciende la muerte, de la fe que persiste, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú, alguna vez has sentido que lloras sola? ¿Que nadie entiende tu dolor? Raquel sí, ella lo vivió, lo cargó, y aún desde el más allá lo sigue sintiendo. Si sientes que estas historias despiertan memorias antiguas en ti, ayúdanos dándole a gracias o suscribiéndote al canal, porque hay voces que no se deben apagar, y cada historia que contamos aquí es una forma de hacer justicia al alma que la vivió. Raquel partió de este mundo, pero algo de ella siguió latiendo en la historia, no solo en el recuerdo de Jacob, ni en la tumba solitaria junto al camino. Su verdadero legado vivía y respiraba en dos nombres, José y Benjamín, dos hijos, dos destinos, dos caminos que juntos tejieron una herencia espiritual para el pueblo de Israel. José fue el soñador, el visionario, aquel que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y luego exaltado a lo más alto en una tierra extranjera. Pero lo que muchos olvidan es que esa capacidad de interpretar sueños, esa sensibilidad, esa nobleza, venía de Raquel. En cada decisión de José, en su paciencia, en su capacidad de perdonar, estaba el eco de su madre. Una mujer que esperó años para dar vida y que amó incluso en el silencio. Una mujer que sabía lo que era ser desplazada y aún así no guardar rencor. José, con su túnica de muchos colores, era la expresión visible de una historia que había comenzado junto a un pozo. Él fue quien salvó a sus hermanos del hambre. Fue quien los abrazó, aun cuando lo habían herido. Fue quien los reconectó con su propio linaje. Y Benjamín, el hijo del dolor, el que nació mientras su madre moría. Su historia fue distinta. Vivió a la sombra de una ausencia, pero aún así, su existencia fue símbolo de restauración. Benjamín se convirtió en el antepasado de una de las tribus más valientes, de donde vendrían líderes, profetas y siglos más tarde, incluso el apóstol Pablo. La energía de Raquel se desdobló en esos dos hijos. Uno representaba la compasión y la estrategia, el otro, la fuerza silenciosa que nace en la herida. Juntos, José y Benjamín fueron más que hermanos. Fueron las columnas emocionales y espirituales de una nación en formación. Y es así como Raquel, aunque físicamente ausente, se convirtió en presencia viva en las generaciones que vinieron después. Su nombre era recordado, sus lágrimas comprendidas, su legado honrado, porque cuando una mujer ama con el alma, su amor no muere,
se transforma en camino, en herencia, en destino. Al mirar hacia atrás, ¿quién fue realmente Raquel? La joven pastora que conoció a Jacob junto a un pozo, la mujer estéril que lloró en silencio durante años, la madre que murió dando vida, la figura que sigue llorando desde la eternidad por sus hijos. Raquel fue todo eso, y más. Fue amor esperado, fue promesa aplazada, fue oración contestada, fue sacrificio silencioso, y fue madre de un pueblo. En un tiempo donde las mujeres eran silenciadas, donde sus historias apenas eran escritas, Raquel dejó una marca imborrable, no por ser fuerte en el sentido convencional, sino por ser fiel, por persistir, por amar incluso en la pérdida. Dios la honró, permitió que su nombre cruzara siglos, que su tumba se convirtiera en símbolo, que su llanto fuera registrado por un profeta, y que sus hijos marcaran el curso de toda una nación. Raquel nos recuerda que no es necesario gritar para dejar huella, que el verdadero poder no siempre está en la espada, sino en el corazón que no se rinde, en la fe que no se apaga, en el alma que sigue creyendo, incluso cuando todo parece oscuro, y quizás también nos recuerda algo más profundo, que cada uno de nosotros tiene un llamado, una promesa, una historia sagrada, y que muchas veces el camino hacia ella pasa por la espera, por el dolor y por la entrega. Pero si Raquel pudo, si su alma supo transformarse en raíz, nosotros también podemos. Porque hay historias que no son solo para leer, son para despertar. Si sentiste esta historia como un eco dentro de tu alma, suscríbete y apóyanos con un gracias. Aquí no solo contamos relatos, rescatamos verdades ocultas, damos voz a quienes fueron silenciados y recordamos que a veces una sola mujer puede cambiar el destino del mundo entero.